buenas noches al público europeo y buenas tardes al público dominicano. Hoy, día 13 de enero, el gobierno dominicano declaró mediante decreto oficial Día del Historiador Dominicano. Y en tal conmemoración, la academia y en su presidente, el licenciado José Checheco, ha querido hacer varias actividades, entre las cuales se encuentra este panel. Hoy contamos con la participación del profesor Stuart Schwartz, que por su larga data no vamos a tener que hacer un recuento porque nos llevaría mucho tiempo y queremos ahorrar todo este tiempo para que ustedes, los protagonistas de este evento, tengan tiempo para desarrollar las ideas que ustedes crean oportunas. Igualmente, contamos con la presencia del doctor Francisco Escarano, quien también va a desarrollar las ideas pertinentes que suponen este evento. Igualmente, el doctor José Antonio Piquera, de la Universidad Jaume I de Valencia, desarrollará también en el contexto las ideas fundamentales de las que hemos pedido que hable. Así que con ustedes, el doctor Stuart Schwartz. Bueno, me toca a mí entonces primero. Sí, señor. Sí. Entonces agradezco mucho la oportunidad de participar en esta mesa redonda al lado de mis estimados colegas y amigos, compañeros de varios simposios y investigaciones en archivo, y también compañeros de una vida dedicada a los desafíos de comprender el pasado como una senda al entendimiento de nuestro presente. Hablar de historiografía, la historia de la historia, es siempre difícil y frustrante, porque a pesar de que no podemos cambiar el pasado, lo que ocurrió, la interpretación y el entendimiento del pasado es constantemente fluido. Cada generación busca en el pasado la explicación de su propia realidad y quizás las posibilidades de su futuro. Esta mesa redonda es dedicada a la historia y historiografía del mundo caribeño. En lugar de hablar de una serie de clásicos, trabajos clásicos, o hacer una lista de nuevos autores y sus más recientes contribuciones, quiero exponer en los pocos minutos que tengo varios cambios y transformaciones en la realidad y en la historia caribeña. Estas transformaciones ya han resultado en muchos estudios y creo que van a producir los nuevos temas y tendencias en la historiografía durante las próximas décadas del siglo XXI. Quiero organizar mis comentarios a vuelta de tres temas o asuntos muy de moda hoy entre los historiadores del mundo. Primero, los imperios y la colonización. Segundo lugar, la globalización. Y tercero, la historia ambiental. El Caribe tiene una cierta importancia en el desarrollo de estos tres temas. Y ellos ya han servido como punto de partida de muchas investigaciones históricas llevadas a cabo en los últimos años. Por ejemplo, a través del estudio de los imperios y la colonización, podemos ver los orígenes de la modernidad en el siglo XVI hasta el siglo XVIII en el Caribe. Mediante el concepto de globalización, podemos ver cómo los efectos de la ciencia y industrialización y la codicia transformaron la región en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Y finalmente, a finales del siglo XX y el inicio del XXI, los cambios demográficos y económicos convirtieron las sociedades agrarias del Caribe en sociedades urbanas
de alta densidad poblacional, incrementando paulatinamente su vulnerabilidad ante los peligros ambientales y climatológicos comunes en la región, pero acentuados hoy con el encalamiento global. Así, la historia ambiental es y seguiría siendo un tema esencial para el siglo XXI. Primero, antes de esto, tenemos que reconocer que aunque la historia de las islas y costas continentales a vuelta del Mar Caribe comenzó con el asentamiento humano inicial en las islas hace más de 7,000 años. Todos estos años, salvo los últimos 530, son poco conocidos. Nosotros, los historiadores, vamos a continuar dependiendo del trabajo de arqueólogos, antropólogos y estudiosos del paleoclimatólogo para entender los primeros siglos de la humanidad en la zona y también aprender algo sobre los largos milenios antes de la llegada de los seres humanos. De hecho, una nueva tendencia historiográfica ha comenzado a concederle protagonismo a la fauna, los insectos y animales y a la vegetación, convirtiéndolos en el punto central de una narrativa histórica. Yo tengo mis reservas sobre esta manera de escribir la historia, pero reconozco la novedad de este proyecto. Sabemos que durante los primeros siglos modernos, mejor documentados entre 1492 y 1850, la región Caribe sufrió una drástica reconfiguración. El contacto permanente con el resto del mundo, en particular con el mundo atlántico, que trajo consigo conquistas, epidemias, asentamientos coloniales, el intercambio colombino de plantas, animales, enfermedades, el mercantilismo, las guerras imperiales, el régimen de plantaciones, una esclavitud basada en la raza que resultó en una diáspora africana. Todo esto transformó a las tierras y las poblaciones de la región del Caribe. En un sentido, podemos plantear que el Caribe dio la luz a la modernidad. El papel de la región dentro de una economía cada vez más global y su imagen como utopía o distopia en las mentes de personas en todo el mundo y su entorno fueron resultados de esta realidad. Los cambios sociales, políticos, económicos, culturales, ecológicos que resultaron de este proceso fueron profundos y rápidos, incluso para los estándares del hemisferio americano, que también fue reformado en los mismos siglos. En muchas maneras, la modernidad nació en el Caribe. Y este proceso y estos cambios han servido como las principales pistas de investigación para la historiografía. Todos sabemos los asuntos: azúcar, esclavitud, gobierno colonial, expansión de la iglesia, los debates sobre la justicia de la conquista, la resistencia indígena, el cimarronaje. Todos estos son los temas de la historiografía colonial del Caribe. Desde el siglo XIX, estos temas llamaron la atención de la historiografía regional, pero al mismo tiempo son esenciales para la historia global. Por supuesto, los cambios históricos en el Caribe continuaron después del inicio del siglo XIX, que trajo nuevos temas a la historiografía. El Caribe, que fue portal para la colonización del Nuevo Mundo, después de 3 siglos se tornó un foco en el proceso de descolonización. Varios visitantes a la región
en el finales del siglo XVIII y principios del XIX, como Alejandro von Humboldt, percibieron que el sistema colonial estaba en crisis al inicio del siglo y que la región estaba bajo la influencia de la nueva potencia emergente del norte. Haití proclamó independencia de Francia en 1804. En las colonias de la costa de Venezuela, Colombia y Panamá se liberaron del yugo español en el 1819. Y la República Dominicana salió de la ocupación haitiana en 1844. Pero el proceso anticolonial fue complicado y discontinuo. Y la región quedaba siempre bajo la sombra del gigante del norte. Hoy en día, en las islas del Caribe, hay 13 naciones independientes y otros 10 más o menos en la vecina Tierra Firme. Pero desde 1840, los Estados Unidos, por medios informales como formales, sustituyó a los imperios europeos como potencia imperial hegemónica en la región. Mediante el comercio, las inversiones y los flujos de capital, así como invasiones, ocupaciones, adquisiciones, Estados Unidos llegó a dominar el Caribe. Ya a mediados del siglo XIX, era el mayor mercado para las exportaciones de Cuba y Puerto Rico, principalmente azúcar, absorbiendo casi la mitad de su producción, haciendo estas colonias españolas dependencias de facto de los Estados Unidos. La historiografía del siglo XIX en el Caribe ha concentrado en los movimientos de independencia, algunos exitosos, como los casos de Cuba y Haití, y otros fracasados, como Puerto Rico o las Islas Francesas. La descolonización fue complicada y lenta. Como resultado, la zona del Caribe ha dado lugar a algunos de los ejemplos más duraderos de colonialismo en la historia del mundo. Hasta 1945, en las islas del Caribe, solo Cuba, Haití y la República Dominicana eran estados soberanos. En la actualidad, Anguila, las Islas Caimán y Montserrat se encuentran entre las últimas colonias en el mundo. Martinica y Guadalupe son departamentos del Alto Mar de Francia y Puerto Rico, un territorio autónomo de Estados Unidos. Pero es, como dirían algunos, la colonia más antigua en el mundo. Las historias locales de colonialismo e independencia en el Caribe, en su conjunto, formaron una narrativa historiográfica que sirvió de modelo para otras realidades coloniales en Asia y África, es decir, tuvieron sus implicaciones también globales. Hay otros temas caribeños del siglo XIX también, con resonancia global, proyectos para la abolición de la esclavitud que acompañaron los movimientos de independencia y para mediados del siglo ya habían ganado apoyo en nuevas naciones y en varias colonias de la región. Pero el impacto de industrialización, tecnología y la ciencia, la máquina de vapor, el ferrocarril, el telégrafo, transformaron el transporte, el comercio y la comunicación en la región, dando nueva vida a instituciones como la esclavitud en colonias como Cuba y Puerto Rico. Esto creó las condiciones que dieron vida al viejo demonio, creando la segunda esclavitud y la expansión del sistema de plantación con resultados ecológicos negativos para la región. Por todo esto, resultado de la combinación de ciencia, tecnología y codicia o capitalismo, todo bajo la sombra del mercado internacional ha dominado en el Caribe por los Estados Unidos. Finalmente, déjenme hablar un momento sobre el mundo caribeño de nuestros propios días. Las transformaciones del régimen
del Caribe desde el final de la Segunda Guerra Mundial han sido realmente impresionantes. La región, que tenía solo 4 millones de habitantes en mediados del siglo XIX, se triplicó hasta 15 millones en 1945 y volvió a triplicarse hasta 45 millones en 2022. Este crecimiento han contribuido las grandes mejoras en sanidad pública, la eliminación de enfermedades transmitidas muchos por insectos, la disminución de la mortalidad infantil y el aumento de las tasas de longevidad. La historia de la ciencia y la medicina se han convertido en un campo de interés creciente entre los historiadores del Caribe. También lo son los aspectos de la historia demográfica. El Caribe, que en su día fue el gran receptor de poblaciones emigrantes provenientes de Europa, África, India y China, ahora exporta sus pueblos para Europa y Norteamérica. Lo que en su día fue un gran productor de alimentos tropicales, café, azúcar y tabaco, que originalmente eran sociedades agrarias de plantación y campesino, se han ido urbanizando cada vez más. En 1960, 37% de la población vivía en ciudades y ahora lo hace más del 70% de la población del Caribe. En la República Dominicana, 82% de la población es urbana, 8.8 millones de personas. Y en Cuba, 77%. La historia de urbanización y su impacto social, económico y medioambiental será sin duda un tema cada vez más tratado por los historiadores en los próximos años. Sin duda, ha habido una gran transformación de la economía. Ahora la producción brasileña de azúcar es 20 veces más que la de todo el Caribe. En este siglo, la agricultura ha sido sustituida por el turismo como elemento principal de la economía en muchos lugares. Y el turismo constituye ahora alrededor del 25% de la economía de la región caribeña. Todos estos cambios han producido nuevos desafíos económicos, políticos y ambientales. Y dado las condiciones climáticas y la salud pública, creo que la historiografía se orientará cada vez más hacia el medio ambiente y el clima, en busca de explicaciones del pasado y esperanzas para el futuro seguro para sus pueblos. Es decir, habrá un acercamiento más estrecho, a mi juicio, necesario entre el mundo académico, incluida la historia y la realidad que nos circunda. Y concluyo con una cita de mi coautor John McNeill, que engloba esta idea. El medio ambiente ha cambiado tanto en el siglo XX y XXI porque las ideas dominantes han cambiado tan poco. Muchas gracias por tu atención. Stuart, muchas gracias, siempre brillante. Te damos las gracias por participar en este evento y le damos la palabra al doctor Franco Scarano. Con ustedes, el profesor Scarano. Bueno, primero que nada, es un placer enorme verlos a ustedes, amigos todos, en esta producción digital por Zoom. Gracias a la pandemia estamos todos hechos expertos en este modo de comunicación. Y luego darle las gracias también a Stuart por esa magnífica breve exposición sobre grandes temas de la historiografía caribeña. Realmente es poco lo que uno puede añadir a eso, agregarlo, porque has hecho un trabajo realmente maravilloso.
Yo entendí de Genaro Rodríguez Morel, entendí mi trabajo como algo distinto y por eso voy a usar el gorro no de historiador del Caribe o historiador económico o demográfico, sino historiador puertorriqueño. Entonces voy a referirme específicamente a una, a una especie de visión global sobre la historiografía puertorriqueña en los últimos 140 años, todo, le garantizo, en menos de 15 minutos. Y eso conlleva a que hablemos principalmente de dos contextos y hagamos el esfuerzo por ubicar la escritura de la historia, el trabajo de la investigación histórica en un determinado lugar del Caribe, en contextos más amplios, tanto mundiales como regionales y locales, por fin. El primer contexto de dos que voy a exponer es el de las grandes corrientes mundiales, puesto a que el trabajo de historia, el trabajo de hacer historia es uno de estar constantemente conversando con las realidades sociales, las realidades políticas y no solamente aquellas que nos rodean inmediatamente, sino también las que nos ubican en este planeta Tierra. Y tengo entonces que decir que el desarrollo de la historiografía de esta colonia más antigua del mundo que refirió Stuart, Puerto Rico, refleja el desarrollo de la historiografía caribeña en general. Partamos de ese punto. Es decir, por ejemplo, cuando uno piensa en el afán que tuvieron muchos historiadores desde el siglo XIX, desde el XVIII realmente, muchos historiadores de las Antillas que pertenecían a Inglaterra o a Francia y también a España, de hacer historias sobre las sociedades esclavistas, las economías de plantación y todo eso, no hay duda de que ellos sentaron una pauta muy importante para toda la historiografía de la región, así también Cuba como Dominicana, como Puerto Rico y el resto de las Antillas, puesto que esa era, como ha dicho Stuart muy bien, esa era la manera de enchufarse la región en aquel momento dado con el sistema mundial. Es decir, producir azúcar, producir café y otros productos de exportación como esos, generándose todo esto a base del esfuerzo involuntario de una población esclava, resultó ser el gran tema de más de 2 siglos, puesto que ya ha terminado bastante radicalmente, como expuso Stuart sobre la producción azucarera caribeña, tan poca cosa comparado con las grandes naciones del mundo. Bueno, en fin, tengo que decir que una de las cosas que más me parece que influyó en el desarrollo de esta historiografía regional o local fue el tener todo un cúmulo de producción histórica alrededor de esta pequeña isla caribeña que se enfatizaba todo esto. De manera que en el caso puertorriqueño hubo personas como José Julián Acosta, como otros, como Salvador Brau, que estaban refiriéndose efectivamente a ese contexto general regional antes que otra cosa. También hubo grandes periodos de la historia mundial en los que se puede ubicar esta historiografía. Me refiero al nuevo imperialismo que comienza alrededor de 1880 y concluye a finales de la Segunda Guerra Mundial, momento histórico global en el que las naciones, las potencias europeas, junto con Estados Unidos, se lanzaron a controlar otros territorios en Asia, en África, pero también en el Caribe, y lo lograron para tener esos territorios como fuentes de materia prima
y súper explotar la población. Bueno, este nuevo imperialismo da lugar a la Guerra Fría de 1945 a 1989, que es también un momento, un contexto histórico importante para el desarrollo de ciertos temas historiográficos en un país como en otro, pero ciertamente en el que me estoy refiriendo ahora. Finalmente, el poscolonialismo del mundo unipolar que hemos heredado de la caída, del cese de la Guerra Fría en 1989, aunque eso de unipolar tal vez ya no se aplique al caso mundial, dado que ya hay otro polo que está constantemente retando la potencia mundial que quedó como potencia única después de 1989. Bien, dicho esto, me gustaría entonces cambiar a los contextos particulares que dieron lugar a ciertos momentos historiográficos en el caso puertorriqueño. Número uno, hubo una etapa positivista y cientificista que empieza en la segunda mitad del siglo XIX y realmente no concluye, a mi modo de ver, bueno, hasta el día de hoy, pero ciertamente no deja de ser hegemónica hacia 1970. En ese momento, la etapa positivista cientificista, se desarrollan ciertos temas centrales que han tenido muy larga duración, por ejemplo, el reformismo autonomista es el actor principal de la historia puertorriqueña, es decir, ya no se piensa en esa historiografía, no se piensa la nación como una nación que faltó de ser soberana, sino que con la existencia de movimientos autonomistas que se plasman dentro del Partido Liberal y luego del Partido Popular Democrático, etcétera. Dentro de esos movimientos existe una nación suficiente, de modo que ese va a ser un eje bien importante, un eje central de esta historiografía anterior al 1970. Y hasta la culminación y su contrapartida al reformismo autonomista, la contrapartida es el campesinado jíbaro, que es el emblema de la nacionalidad, que ha de ser acarreada y sublimada por ese reformismo autonomista. De ahí es que están los dos temas claves, creo yo, en el desarrollo de la historiografía puertorriqueña hasta 1970. En esta etapa se adopta el método histórico, es decir, que ya en Europa y en Estados Unidos realmente ha culminado en el desarrollo de grandes grupos de historiadores, de grandes academias de historiadores que tienen una serie de técnicas y una serie de guías para la investigación y la divulgación de la historia, de modo que se profesionaliza también el oficio del historiador, en un primer lugar en el caso puertorriqueño, la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y más adelante en universidades y centros de nuevo cuño. Vale aquí mencionar que hoy día lo que fue fundado por el doctor Ricardo Alegría, difunto Ricardo Alegría, historiador, arqueólogo, etnólogo, ese centro de estudios avanzados de Puerto Rico y el Caribe es hoy día tal vez el centro de producción histórica más importante de la isla y le ha sobrepasado a la universidad, que ha tenido, tal vez ustedes saben, ha tenido una serie de crisis de todo orden, pero ciertamente de carácter financiero en los últimos 20-25 años. Así pues, esa etapa positivista va a darle paso hacia 1970 a la nueva historia, la llamada nueva historia, cuya gran afición va a ser el rescate de los sectores marginados por la historia anterior. Rescate de obreros, esclavos, mujeres, campesinos. Y este
rescate es para hacerlos ver, hacerlos lucir como agentes de su propia historia. Cosa que no había sido considerada, concebida dentro de la historiografía anterior, pese a que en Europa y en muchos otros lugares, en Estados Unidos ciertamente, ya se había desarrollado una historia social y una historia socioeconómica muy importante que le daba a estos sectores valor, valía, y se enfocaba en ellos muy concentradamente. Pienso, por ejemplo, en el labor history, la historia obrera, que ambos lados del Atlántico ya tenía un desarrollo bastante significativo. Dentro de la nueva historia hay una serie de variantes del materialismo histórico que la subyacen teóricamente. No voy a exponer mucho aquí sobre esto, pero lo cierto es que hay un momento del New Left en Europa y una especie de variante del New Left, o sea, la nueva izquierda en Estados Unidos, que influye muchísimo en la historiografía mundial, y los puertorriqueños que en ese momento están tratando de descubrir otra manera de hacer historia, van a adoptarla de una forma muy creadora y yo diría muy valiosa, aunque Pedro San Miguel piense lo contrario. Pedro San Miguel, no voy a entrar en eso, pero Pedro tiene una serie de trabajos, un libro y trabajos de revista, donde él plantea que tal vez ese giro hacia la teoría materialista fue un giro muy empobrecedor, no enriquecedor, sino empobrecedor. Y ustedes conocen, los dominicanos que están escuchando, conocen tal vez el trabajo de Pedro sobre, trabajo enormemente importante sobre la sociedad dominicana. Bien, además de eso, hay un énfasis en los siglos XIX y XX, pero principalmente en el primero, puesto que se abrió en ese momento el Archivo General de Puerto Rico y se organizaron archivos locales, como en Ponce, como en Mayagüez y en otros lugares, y se abrió toda una serie de documentación que permitió reexaminar la trayectoria socioeconómica, sociocultural de ese siglo XIX y, por supuesto, también entrado bien el siglo XX, puesto que muchos de los artículos y los trabajos de la nueva historia van a enfocarse también en la primera mitad del siglo XX, digámoslo así, sobre todo aquella que es la historia obrera de personas como Ángel Quintero Rivera y Gervasio García y muchos otros. Finalmente, se explotan archivos nacionales, como acabo de sugerir, y locales, mucho más que antes, y en ellos la documentación local y serial, por ejemplo, como los protocolos notariales, que ahora por primera vez fungen como fuentes importantísimas para entender el pasado puertorriqueño. Bien, el tercer momento, la tercera etapa y la última en la que voy a enfocarme aquí hoy, es el momento del postestructuralismo y el giro lingüístico. Ustedes, por supuesto, reconocerán estos momentos en sus lecturas sobre otros países, sobre otras naciones, puesto que fue realmente un momento global de reacción en contra, tal vez, del afán que había habido sobre las cosas materiales, sobre la historia material y lo que salía de esa historia material en cuanto a creación de clases sociales, etc. Y el giro lingüístico llevó a énfasis en la discursividad, en los constructos sociales, en cómo la fabricación de formas de ver se dejaba llevar, se matizaba y se encuadraba dentro de formas de usar el lenguaje y de desplegar el lenguaje.
aunque también en ese momento dado proliferan múltiples temas acerca de lo social, lo local, lo institucional, etc. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad sin mencionar el nombre de Fernando Picó, porque Fernando Picó fue un historiador que realmente unió el momento de la nueva historia con el de este postestructuralismo y este énfasis en lo lingüístico. Además de que fue un productor de grandes historias locales que realmente ayudaron a entender una historia de enfoque magno, de enfoque macro a una realidad mucho más pequeña. Por último, quiero hablar sobre la multiplicación en estos últimos años de programas y centros de entrenamiento profesional de historiadores. Ya había mencionado la UPR en Río Piedras y el Centro de Estudios Avanzados. Estos dos centros han producido docenas, probablemente casi un centenar de doctores y maestros en historia en los últimos 25 años. Es algo increíble y se lo voy a decir, y voy a terminar mi reflexión sobre por qué es increíble y lo malo es que sea increíble, debido a que cuando yo me puse a examinar todas las listas de tesis para este trabajo, para esta intervención mía, resultó ser para mí muy triste el hecho de que yo no tenía acceso directo, fácil, no porque no lo tuviera en mi biblioteca, que se ha convertido en una pequeña biblioteca casi de tercer grado desde que me jubilé, sino porque realmente no hay acceso fácil que no sea yendo a bibliotecas especializadas, en este caso la de la Universidad de Miami, por ejemplo, que podría yo ir a, pero aún así las tesis no existirían allí. Y la gran mayoría de estas tesis no ha sido divulgada a través de los programas y los productos de divulgación de tesis que hay en el mercado que muchas bibliotecas compran, ProQuest y todo eso. Estas tesis permanecen prácticamente sin ser leídas, sin ser resumidas, en vista de que hay muy poca afición por las revistas o hay mucha dificultad en producir revistas, en llevar a cabo un programa a largo plazo de publicación de artículos, etc. De modo que ahí tenemos un substrato de producción historiográfica que permanece bastante desconocido para todos nosotros, aún los que somos especialistas en el campo. Lamentablemente, todo esto ocurre sin que se desarrollen suficientes editoriales y de hecho hayan caído, hayan desmejorado y hasta desaparecido las editoriales que había en los años 70, 80 y hasta 90, que publicaban algunos o tenían la posibilidad de publicar algunos de estos trabajos de tesis que originaban como tesis, pero luego ya se iban al olvido. En fin, he tratado de resumir muy escuetamente lo que yo concibo que son distintos momentos, distintos contextos de la historiografía de Puerto Rico, y espero que en esta discusión podamos explorar un poco por qué ha sucedido todo esto, número uno, y qué soluciones le vamos a encontrar o le podemos encontrar a esta dificultad de la publicación. Estoy mirando a mi amigo Genaro Rodríguez Morel y pensando en que él ha publicado ya en Santo Domingo, le han publicado alrededor de 20 de sus tomos de investigación archivística en Sevilla, y la gran suerte que han tenido los dominicanos en que han encontrado ese apoyo de parte del Estado
y de otras instituciones en su país para dar a conocer este material que es totalmente valioso. Lamento decir que en el caso de una colonia, las cosas no funcionan tal como funcionan en casos de naciones independientes y conscientes de su pasado, conscientes de la necesidad de estudiar el pasado y de celebrar, por ejemplo, la labor del historiador en un día como este. Bueno, muchas gracias. Le dejo a Genaro la palabra. Gracias, Franco. Una síntesis maravillosa que seguro va a dar para pensar y repensar la trayectoria de nuestra historia común del Caribe. Para continuar, le dejamos la palabra al profesor José Antonio Piquera de la Universidad Jaume I. Con ustedes, Piqueras. Pues buenas tardes para aquel lado del Atlántico, aquí ya es noche. Quiero agradecer, ¿no?, a la Academia Dominicana de la Historia que haya organizado esta actividad, que me haya permitido dirigirme a ustedes y en este día, ¿no?, que conmemoran del historiador, ¿no?, que es algo también singular que no es frecuente encontrarlo, ¿no? Es decir, no solo hay una visión del pasado, sino una reflexión sobre quién escribe sobre ese pasado, cómo se redacta ese pasado, cómo se investiga, cómo se ofrecen los resultados de ese pasado. Sabiendo que iba a estar precedido por grandes maestros, de los que no acabo nunca termino de aprender bastante, es decir, pues voy a ofrecer una visión distinta, un enfoque distinto. Me voy a basar en algunas ideas que creo que pueden servir para debatir o para comentar a continuación, ¿no? La historia del Caribe es una cosa, la historiografía del Caribe, o cómo se ha hecho a lo largo del tiempo la historia de ese Caribe es otra, cómo trabajan los historiadores y historiadoras en el Caribe o sobre el Caribe también es muy diferente, ¿no? Creo que son tres planos distintos porque los niveles son distintos en muchos casos, las condiciones son distintas. Hace un momento Franco mencionaba la disposición de medios para investigar o medios para difundir lo que se ha investigado y varía mucho de un lugar a otro, ¿no? Cuando nos referimos al Caribe, me parece que aquí nos estamos refiriendo o lo estamos acotando al Caribe de lengua española, ¿no? Mi campo de investigación ha sido durante muchos años Cuba, sigo centrado en el tema de Cuba, pero para entender Cuba pues tuve que hacerme caribeñista de alguna forma. Me parece que eso es un esfuerzo que desde las historias nacionales no siempre se hace. Se sabe que se está en una región y sobre todo para los que son de la propia región no precisan planteárselo, no precisan reflexionar sobre eso. Se saben caribeños, pero finalmente hacen historia nacional. Desde fuera, que es mi caso, desde España, el abordar la historia de alguna de las islas, de alguno de los espacios o sobre el cual planteo una serie de preguntas y que trato de encontrar explicaciones históricas, pues me obliga permanentemente a relacionarlo con un entorno, a relacionarlo en un espacio determinado, geográfico, durante varios siglos a tener presente que la ausencia de soberanía es el elemento central, fundamental, y que por lo tanto forman parte, son colonias de un imperio y que no se puede separar tampoco su estudio de lo que es la metrópoli, el poder de la metrópoli, aun con todas las derivaciones que tiene el sistema español de un cierto grado de toma de decisiones por figuras distintas, de diferentes niveles. Finalmente hay una estructura, esa estructura descansa en última instancia en el poder de la monarquía, del aparato de Estado que tomaba decisiones y que también vio en el Caribe un espacio de confrontación durante mucho tiempo, o vivió más bien el Caribe como un espacio de frontera inicial en muchos aspectos y luego de confrontación, porque fue una frontera entre varios imperios que competían precisamente por el dominio en el mismo. Yo creo que
ese elemento también debía llevarnos a pensar que los historiadores del Caribe, los historiadores caribeños, me parece que a veces funcionan de una forma o actúan de una forma, los caribeñistas lo hacen o lo hacemos de otra, ¿no? Es decir, convergiendo, porque finalmente nos planteamos o nos preocupan cosas semejantes, pero no siempre desde el mismo punto de vista, desde la misma perspectiva, ¿no? Arrastramos desde prejuicios hasta temas que son interesantes en nuestras respectivas historiografías o aquellas en las cuales estamos más familiarizados, ¿no? Y las trasladamos a una región donde sus preocupaciones pueden llegar a ser distintas, pueden a ser otras, ¿no? Me parece que eso también es un tema que a veces produce, digamos, no diré desencuentros, pero sí una falta de comprensión, porque nos movemos a veces en planos diferentes, aunque, como digo, el objeto de estudio no deja de ser el mismo. Yo, si tuviera que ofrecer una visión de la evolución de la historiografía sobre el Caribe, es decir, tanto de los caribeños como de los caribeñistas, diría que ha habido varias fases. No voy a repetir lo que han mencionado mis predecesores porque creo que lo han ajustado muy bien, pero yo hablaría de unos descubridores, por decirlo así, es decir, esa historia erudita que empieza en el siglo XIX, también en Europa o en Estados Unidos, que acumula información, que venera el documento, que venera el descubrimiento de cada elemento que aporta un documento como algo central, que discute sobre ese tipo de cuestiones y que va generando un relato que, precisamente por la época en la cual se configura, y eso valdría también para la primera mitad del siglo XX, es un relato eminentemente nacional. Es un relato que corre en paralelo a la construcción de los discursos de la nación, de las instituciones y de su propio pasado. Es un relato que, a la vez que construye historia, está construyendo el pasado, está amoldando el pasado a lo que se entiende que debe ser aceptado, ¿no? en ese momento. Yo creo que eso ha dominado la historiografía de la región, como lo hizo en otros muchos lugares, ¿no? En ese sentido no es diferente, aunque quizás ha tendido a permanecer más o por más tiempo, ¿no? en disputa con otras explicaciones. Habría después una corriente que tiene ritmos distintos, que tiene épocas distintas en las cuales emerge, que es una corriente que podríamos decir de edificadores, de constructores. Aquellos que ya con una formación académica, con una formación universitaria en el campo de la historia, de disciplinas semejantes a la historia, tratan de explicar y hacerlo de una forma crítica la realidad del Caribe, y lo hacen pues prácticamente en la segunda mitad del siglo XX, en las primeras décadas que siguen a la mitad del siglo XX, y que tiene que ver con un esfuerzo por dar visiones extensas, amplias, profundas, críticas. Es verdad que utilizan en muchos casos paradigmas materiales, es decir, marxistas o de otro tipo, a la hora de ofrecer cómo se configuraron las estructuras. Porque más allá del interés que ofrezcan y la clave que den resolutiva, esas estructuras están, esos procesos de elaboración y de articulación de las economías, de las sociedades y las formas de ser están, ¿no? Y por lo tanto, eso en qué medida se originó y de qué manera había condicionado las realidades presentes. El estudio sobre el pasado muchas veces era una explicación de la formación de las diferencias, de las desigualdades, de las estructuras de clase que en el siglo XX generaban otra forma de drama, ¿no? Es decir, por carencias, precisamente porque las desigualdades se evidenciaban de forma distinta. Yo creo que hay un abordaje de grandes cuestiones, no siempre resuelta de forma acertada, pero hablo del abordaje de cómo se realiza. En el caso de la historiografía cubana es muy importante, en los años 60 y 70 también, pero básicamente 60 y 70, la figura de Moreno Fraginals puede ser un ejemplo de ello, pero junto con otros autores que se plantearon de dónde venía ese país y exactamente el papel que había desempeñado la plantación como una unidad económica que devoró otras formas de vida social y que además condicionó el futuro del país
casi de por siempre, o al menos pensaban que iba a ser para siempre. Ahora ya produce poco azúcar, pero condicionó, por supuesto, su desarrollo en diferentes sistemas sociales, en diferentes sistemas políticos. Pero ese mismo abordaje de grandes cuestiones se realiza en Puerto Rico por las mismas fechas o un poco después, y luego se hace de una forma muy intensiva en Puerto Rico, quizás con técnicas que tienen una capacidad de adaptación a los cambios de la historiografía mucho más intensa de la que se había producido en Cuba, y que por razones culturales y de otro tipo, y que significa que esa historiografía sea más moderna, es decir, llegue a ser más moderna, ¿no? Es decir, también incurra en la posmodernidad más rápidamente y sucumba a ella, ¿no? Pero forma parte del sistema académico en el cual se ha insertado, que sería el propio de los Estados Unidos, y con sus virtudes y con sus defectos y sus pecados, ¿no? Y me parece que esto mismo se había producido de otra forma distinta también en la República Dominicana, y en los años 70 básicamente y 80 también, para explicarse no solo el pasado, sino la fuerte tiranía que domina buena parte de la época, que había concluido poco antes y que todavía tenía sus remanentes. Pero también tratar de explicar los grandes debates que se habían ofrecido desde los años 60, que era el desarrollo y la falta de desarrollo. Y eso históricamente cómo se explicaba, y eso también porque daba origen a gobiernos donde la democracia era difícil que se asentara, ¿no? Y también a ambiciones externas para encontrar socios de ocasión en cada uno de estos países. Me parece que esa era una segunda gran etapa, porque ahí se formularon una serie de cuestiones que parecían las grandes cuestiones, y creo que después se entró en 90, años 90, finales de los 90, y ya lo que ha venido después, a lo que sería un conjunto de revisores, un conjunto de refundadores, un conjunto de autores que lo que se plantean son nuevos temas, nuevos enfoques, en la cual el encontrar una explicación que fuera la principal, la predominante, aquella que determina, que establece o que orienta de una forma decisiva, es secundario, porque se descubre que hay una realidad muy diversa en la cual influyen muchos aspectos a la hora de explicar los temas. Y los temas van orientándose hacia otras cuestiones que suelen ser también muy presentes. En el caso de Puerto Rico y de República Dominicana, yo lo veo como una preocupación dominante en torno a cuestiones de identidad. Identidad por diferentes motivos, ¿no? Y por diferentes cuestiones, pero me parece que domina de una forma clara esas preocupaciones históricas, se trabaje como se trabaje. En el caso de Cuba, después me parece que de un largo estancamiento, pues ha habido una evolución, una aspiración, sobre todo por parte de los jóvenes historiadores e historiadoras cubanos, por abrirse a nuevos temas y a devorar literatura y a introducirse en temas muy, muy diversos, y lo han estado demostrando en la medida en que sobre todo tienen acceso a las corrientes internacionales y a las preocupaciones que han ido evolucionando también con el paso del tiempo. Yo creo que se ha hecho la historia mucho más diversa, que cuando señalamos qué tema escogeríamos, me parece que es difícil señalarlo. Me parece que cuando decimos qué temas interesan, parece que no siempre interesan los mismos temas a los lectores que finalmente van a acceder a esa historia, que a los jóvenes historiadores, no necesariamente, o a los veteranos, no necesariamente hay una coincidencia. Me parece que son cuestiones que también los historiadores deberíamos de plantearnos, no por dejarnos guiar por el lector, es decir, sin más, ¿no? Pero, sino en un intento de conectar con esos lectores, porque finalmente se hacen preguntas día a día y creen que la historia también puede ayudar a resolvérsela. No me voy a extender, solo quería apuntar estas cuestiones y indicar
que para mí es interesante hacer reflexiones periódicas sobre dónde estamos, por qué estamos haciendo este tipo de historia, a quién interesa este tipo de historia. En lo que a mí respecta, he tratado de orientar, es decir, me defino como, básicamente como caribeñista, he ido interesándome por las realidades de los demás países del ámbito, no solo o sea, del Caribe hispano y no solo él. Y en la medida que he podido, y he tenido cerca estudiantes que estaban interesados en estas cuestiones, he tratado de orientarles, pero también de escuchar qué querían hacer. Y bueno, buena parte de mis alumnos, tanto Stuart como Franco los conocen, pues son cubanos, han sido cubanos, no solo porque tengo al ilustre Genaro Rodríguez también aquí y ha sido alumno mío, pero además de él o de Raimundo González y de algún otro de otros países americanos, pues básicamente han sido cubanos, aquellos que han trabajado sobre Cuba, pero han trabajado sobre temas que hemos procurado que se fueran abriendo a cuestiones, como antes también decía Stuart, nuevas, ¿no? Y han trabajado sobre azúcar y medio ambiente, han trabajado sobre esclavitud, salud y alimentación, han trabajado sobre el trabajo en el mundo portuario en el siglo XIX en una orbe tan inmensa como es La Habana, uno de los principales puertos del mundo. Hemos abierto temas a lo que es la emancipación de la mujer esclava, de la autocompra y de la mujer esclava doméstica, también los temas relacionados con los procesos de ocupación del territorio ya a finales del XIX, lo que es una reocupación del territorio que obliga a definir políticas migratorias, de inmigración, ¿no? Es decir, y eso también pues, podría ser válido para algunos otros países de la región. Es decir, la idea es no hacer estudiantes que sean clones de sus profesores, sino hacer estudiantes o forzar o alentar a que los estudiantes realmente descubran su propio territorio, ¿no? Es decir, que conquistar, ¿no? Y nada mejor en ese sentido que el Caribe en el mejor sentido, ¿no? Es decir, por emplear la palabra conquista, ¿no? A la hora de decir dejarse ganar, ¿no? Más bien que ganar por la fuerza cualquier objetivo. Bueno, muchas gracias, espero que entre todos podamos seguir comentando. Sí, muchas gracias, Piquera. Yo creo que hemos cumplido con el tiempo, pero no solamente con el tiempo de la actividad, sino que entre los tres han hecho una síntesis perfecta. Las sugerencias de investigaciones planteadas por Stuart, el balance que hace Escarano de la historiografía puertorriqueña durante un periodo largo y finalmente la síntesis que hace Piquera sobre la historiografía y antillana o caribeña y caribeñista. O sea, yo entiendo que el evento ha llenado las perspectivas para el que fue organizado. De todas maneras, no le vamos a robar más tiempo a los expositores, ya que ha sido un esfuerzo que han hecho para estar presente aquí y no resta más que darle las gracias a todos los que han participado y a los expositores. Muchas gracias. Casey, usted manda. La academia no está ya. Que nada, señores, hay varias personas que han estado en el evento, como César Ayala, que tuvo que irse, y un grupo de profesores como Juan José Ponce, aunque vive en Estados Unidos, español también, la periodista Emilia Pereira, Bernardo Vega, o sea, gente interesado en la historiografía, y puede que esto ayude a abrir nuevas líneas de investigación. O sea, como explicaba Franco Escarano, Santo Domingo ha tenido vamos a decir, la suerte de traer para Santo Domingo todas las fuentes que existen en España sobre la historia colonial de Santo Domingo. O sea que eso indica la salud de la historia en Santo Domingo. Además, el hecho, y como señalaba Escarano, de celebrar
o el gobierno declarar un día sobre el historiador de la isla. O sea, que yo creo que hay pocos países que tengan esa distinción, o sea, declarar un día para la... Entonces, todos los historiadores, ya sean dominicanos o no, debemos sentirnos orgullosos por este tipo de actividad y el apoyo que hemos tenido. El Archivo General de la Nación, por ejemplo, se publica más de 30 obras todos los años, ya sea reediciones, investigaciones nuevas, o sea que, y muy pronto estará en red los fondos del Archivo General de Indias, que son casi 1 millón de documentos de fuentes sobre Santo Domingo, pero no sobre Santo Domingo solamente, porque muchas de esas fuentes incluyen a Puerto Rico, a Cuba, a Jamaica, porque hay provisiones, cédula, ordenanza, que son dirigidas para todas las islas, incluso para México también. O sea que yo creo que se está haciendo un trabajo y que animamos a ustedes que sigan aportando, como lo hacen, a la historiografía y a las investigaciones históricas. Muchas gracias. Adiós. Hasta pronto. Stuart, te escribo pronto. Ah, muy bien. O sea, Tenía ¿cómo pendiente está? contactar contigo. Muy bien, muy bien. Franco, hasta Adiós, otra. José Antonio. Adiós, Adiós, Chao. hasta pronto. Un Hasta pronto. Un abrazo. gusto como siempre. Adiós. Franco. Hasta luego. Hasta luego.